queremos hablar de nuevo del monotributo porque quiero dar algunas claves de la marcha atrás con el retroactivo, en qué cosas se fue para atrás y qué cosas permanecen después de todo lo que fue el escándalo, ¿no?, del mes pasado, cuando la AFIP a principio de mes había actualizado en forma retroactiva de enero las escalas y los montos a pagar por los monotributistas y, bueno, se generaron un montón de reclamos porque eso lo que hizo fue imputarle a muchos monotributistas deudas que iban desde los 3.400 pesos hasta los 26.000 pesos, aun si ellos habían pagado en tiempo y forma todos estos meses desde el principio de año, ¿no? Entonces, el gobierno lo que hizo fue enviar una ley al Congreso para dar marcha atrás con esto, sobre todo por los reclamos que había de los monotributistas y porque era una deuda injusta que se les había imputado. Esta ley fue promulgada la semana pasada, el jueves pasado, mediante el decreto 480 del Ejecutivo. Ahora, ¿qué significa esto de la marcha atrás con el retroactivo? Porque algunas cosas sí van marcha atrás, o sea, esa deuda en principio no se les va a computar, pero hay otras cuestiones más de ajuste que sí permanecen. En primer lugar, que es lo más importante, es esto, ¿no? La nueva ley dice que los montos entre enero y junio van a permanecer iguales a los de diciembre, ¿sí? A los de diciembre de 2020. De esta manera es donde se logra eliminar la deuda del primer semestre, porque esa deuda se había generado por una diferencia entre los montos con los de diciembre. Si permanecen igual a los de diciembre ya se elimina y no hay un retroactivo. Ahora, todavía AFIP no reglamentó esto. Yo me fijé temprano en el boletín oficial, todavía no reglamentó la ley. Hay que ver cuando lo reglamente qué va a pasar, porque hay muchos monotributistas que ya pagaron esa deuda o algunos que también se adhirieron a un plan de pagos que era con intereses. Lo que debería hacer la AFIP es devolverle ese dinero y generarle un crédito a favor en el caso de que hayan pagado, ¿no? Eso podría ser un crédito o un reembolso automático, o sea, podría ir Un reembolso directamente a tu automático. cuenta. Claro, te generan un crédito a favor para el próximo mes, por Bien. ejemplo, ¿no? Eso siempre y cuando la deuda haya sido por el retroactivo. Si tenés deudas impagas o otro tipo de sanciones y demás, también se abrió un plan de regularización de deudas de hasta 60 cuotas con una tasa de interés que va entre un 1,25 y 1,50 mensual. Eso si tenés deudas por otro motivo o porque se te generó una deuda porque te pasaste de categoría por otras cosas, ¿no? Pero si es por retroactivo se debería devolver. Ahora, lo que no se da marcha atrás es con el aumento de los montos. O sea, a partir del 1 de julio, ya todo lo que tiene que pagar cada categoría aumenta un 35%. Eso no se tocó. Eso permanece igual. Un 35% más lo que hay que pagar Mm. mes a mes los monotributistas. Pero sí hubo cambios positivos en este caso en las escalas. En las escalas que también se iban a actualizar a un 35%, que era el índice que se usó, que venía, ¿no?, de lo que había aumentado la jubilación mínima el año pasado, pero 35%, si no se actualizan bien las escalas, está muy por debajo de la inflación, por lo cual muchos monotributistas se pasaban con la facturación y al cambiarte de escala, cuando te recategorizan, ahí tenés que pagar más, ¿no?, si subís de categoría. Entonces las escalas se actualizaron entre un 77% las más bajas hasta un 42% las más altas. Y también otro dato importante, y ahora voy a ir con otros temas más profundos, la recategorización que está habilitada hasta el 17 de agosto. Quienes se tienen que recategorizar todavía lo pueden hacer. Bien, eso entre algunos otros beneficios de esta nueva ley, que como decía, los montos suben un 35%, no importa todo lo demás. Pero también hay otro aspecto que no se toca en la ley, que hay un silencio total, que queda totalmente naturalizado, que es el fraude laboral con el monotributo, ¿no? Y que yo quiero repetirlo y no cansarnos de decírnoslo, porque con la actividad de locación de servicios, detrás de esa figura se ocultan relaciones de dependencia laboral, ¿no? O sea, que hay un trabajador que está asalariado y que le hacen pagar un monotributo cuando debería estar registrado, ¿no?, como relación de dependencia. Este encubrimiento de la relación laboral es un fraude y genera un ahorro muy grande para el empleador a costa de una pérdida de derechos para los monotributistas, ¿no?
digo, porque digamos, recuperando un poco qué es el monotributo, es un esquema en el cual tienen que pagar impuestos de una forma simplificada, con un pago único y demás, los que son pequeños contribuyentes, los que facturan poco porque tienen un kiosco, una peluquería, son profesionales, pero no está hecho para asalariados, ¿no? Ese es un sistema, un esquema que se utiliza para pagar un tributo que se llama un impuesto O sea, integrado. progresivamente se fue incorporando a un sector, digamos, de la clase trabajadora, que debería estar en relación de dependencia, en una fórmula y en un tipo de impuesto que estaba pensado, digamos, para otro tipo de actividades, eso. Claro, lo más conocido es muchos trabajadores en el Estado nacional, en los estados municipales, en el gobierno de la ciudad, que es el primer empleador que hace fraude es el Estado, ¿no? Quien debería velar para que todos estén conteniendo todos los derechos. Uno de ellos es el más grande, es el Estado, pero también es conocido, ¿no? Los repartidores, los trabajadores de la SAP, que los contratan con esta categoría de monotributo, entre otras, o directamente no están en negro. Pero este fraude laboral afecta a miles de trabajadores. No tenemos exactamente cuántos, pues son 4 millones de monotributistas, no sabemos cuántos de ellos están bajo una relación laboral encubierta, pero son muchos. 1,5 millones de monotributistas están en el AMBA y 2,5 millones están en el resto del país. Además, estos trabajadores tienen que pagar ingresos brutos, porque ingresos brutos también es un impuesto que se le cobra a quienes hacen alguna venta de algún servicio, algún bien, y también si estás contratado con esta figura ilegal de monotributo, tenés que pagar. ¿Ese qué porcentaje es, más o menos? ¿Qué porcentaje es? Y bueno, depende la categoría. La provincia, claro, si estás en ciudad, en provincia, cada agente de recaudación, por ejemplo, de la ARBA en provincia de Buenos Aires, es distinto y es en función, ¿no?, de tu nivel de facturación. Pero encima los monotributistas en general no tienen salarios muy altos, es una parte de tu salario que se va. Yo, para poner un cálculo simple, empezando porque un empleador que tiene un trabajador monotributista paga 12 meses en lugar de 13, o sea, no paga aguinaldo, ahí ya tiene un ahorro, claro. Pero tampoco paga RT, digamos, el seguro de desempleo, licencias, ¿no?, una pérdida de derechos. Se ahorra, por ejemplo, para un trabajador que gana 50.000 pesos, ¿sí?, en el año el empleador se ahorra 300.000 pesos por tenerlo en monotributo que por registrarlo, ¿sí? 1/3 del costo laboral es lo que se ahorra un empleador por ponerlo en el monotributo. Es un verdadero fraude. Eso es un cálculo simple, ¿no?, para un salario de 50.000 pesos, por ejemplo. Si el salario es más alto, o sea, sería un monotributista que está en una categoría C. Si el salario es más alto, el ahorro para el empleador es mucho mayor. Claro. Claro. Así que bueno, por eso también es muy importante, hay distintos proyectos de ley para el blanqueo laboral, para terminar con ese fraude laboral, por ejemplo, el que presentó el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Carlos Giordano, que plantea que el Estado debe intimar en forma inmediata y pasar en blanco, ¿no?, a todos sus trabajadores que están bajo esta modalidad de contratación precaria. Y también es muy importante lo que están haciendo los monotributistas, que se están organizando y están junto, ¿no?, en la red de precarizados y en distintas asambleas y foros peleando por el pase a planta y por tener todos sus derechos.